Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Tengo al doctor Juan Cárdenas con nosotros, le quiero dar la bienvenida a Hechos Ecuador. Gracias por estar, doctor. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, don Richard. Buenas noches, amigas, amigos del Ecuador que sintonizan Hechos Ecuador. Y particularmente nuestro saludo lleno de nostalgia, de angustia, por el incremento de los hermanos que van fuera de la patria a engrosar la fila y la lista de los migrantes que son una vez más expulsados de su patria. En el austro ecuatoriano se siente todos los días el desmembramiento y destrucción de la unidad familiar, porque padres, madres, hijos, hermanos toman el camino ilegal y peligroso de la migración para enriquecer a los chulqueros, a los coyoteros, a los agiotistas, mientras la patria vive un estado de absoluta descomposición en su estructura económica, social y política. Saludamos con infinito aprecio, cariño y, repito, con mucha nostalgia a los hermanos y hermanas que ya llegaron a sus lugares de destino. Otros, en cambio, están luchando en las fronteras para tratar de cumplir con ese sueño de por lo menos asegurar el pan para sus hijos. Sin embargo, aún persiste como un rubro importante que incrementa y dinamiza nuestra paupérrima economía, las generosas divisas de los hermanos migrantes. Por eso le dedicamos un espacio muy especial en nuestro cariño, en nuestra preferencia a los hermanos y hermanas migrantes. Saludando esto, queremos expresar que este oficio, entre comillas, de confrontar, de denunciar, de expresar con valentía las ideas que son tan poderosas, mucho más que las armas. Expresar ideas es parte del esquema de los espíritus superiores, aquellos que luchan a través de su mensaje, del testimonio de su vida, para crear la esperanza de que podemos mejorar pese al momento político, social y sanitario que vivimos. Lo más cómodo es mimetizarse, aceptar que las cosas vienen porque están ahí y esperar que pase el bache para continuar haciendo una tarea rutinaria y mediocre. Pero los seres superiores cumplen con su obligación, cumplen con su deber, con su papel, con su rol, y lo hacen ignorando inclusive los peligros que esto implica, las amenazas que se ciernen y que son permanentes, y que es el lenguaje de los cobardes, de los intimidadores, de los odiadores. Don Richard, bajo ninguna circunstancia podemos contaminar nuestro espíritu, ni con un miedo exagerado, ni tampoco con el odio. Todos tenemos miedo a algo. No somos invencibles, somos sensibles, tenemos una estructura espiritual. Pero debemos superar ese miedo como lo hace usted y recogiendo la obligación que tiene frente a quienes cada día incrementan el número de los oyentes y televidentes de Hechos Ecuador, ha asumido ese rol que implica riesgos y que evidentemente afecta intereses, y esos intereses afectados, poderosos y escondidos detrás de las sombras, entonces buscan intimidar, amenazar, crear un ambiente de persecución. Pero todo y eso
es parte de esta confrontación. Y es legítimo que mantengamos una posición de altura, sí, pero de firmeza, para decir las cosas y llamarlo por su nombre. Y este es, entre comillas, el delito que comete don Richard, porque le llama las cosas por su nombre, porque su micrófono es la ventana abierta para que la gente exprese su criterio, porque es una especie de válvula de escape para expresar toda la frustración que vive mucha gente. Gente que el 11 de abril pasado festejaba a rabiar su triunfo electoral, entre comillas, pero en poquísimos días se dieron cuenta que eran víctimas de un engaño, de una venta, entre comillas, de un producto, que lo pusieron al mercado, que lo pusieron en las redes, en la prensa, para que la gente lo tome como el justificativo de su odio. Y hay mucha gente a la que yo mismo le he preguntado, ¿por qué odia a Correa? Y dicen, no saber por qué. Porque dice Teleamazonas, porque dice Ecuavisa, porque dice El Comercio, porque dice el señor Oquendo, porque dice el señor Rosero, y la gente ni siquiera tiene cómo explicar la razón por la que odia. Y ese odio se convirtió en el combustible que impulsó una campaña mentirosa, engañosa, llena de frases entrecortadas que en sí no expresaban ningún compromiso. En mi gobierno voy a eliminar la CENESID, voy a eliminar el examen de ingreso. Y en el poder no se elimina ni lo uno ni lo otro. Y esos jovencitos que acogieron esa oferta que masifica la mediocridad, hoy viven una defraudación terrible. Y si bien es cierto, hay que sumarle a los 4 años los 100 días del actual gobierno, es evidente que hay un continuismo. Pero lo que sí se nota claramente que el actual tiene un equipo de comunicación realmente audaz y muy productivo para los fines del gobierno. Porque le quiere convertir a lo blanco en negro. Son maestros del sofisma, del engaño. Imagínense ustedes que a todo le encuentran justificación, a todo. Es que tuvo que mentir para tratar de salvar al país. Imagínense, compatriotas. Solo la verdad nos hará libres. Y sin embargo hay gente que justifica la mentira como una forma de tomar el poder. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Para hacer lo que están haciendo? Porque realmente, compatriotas, y con mucha seriedad, cuando el presidente manifiesta que doña Ramona, su amiga del suburbio, y que vive en una casita muy humilde de Cali, y que cuando trabaja gana $1 diario, y que computado el mes de días laborables, porque no tiene ninguna protección, alcanza a $20 al mes. Y el presidente cree que ese valor es suficiente para la supervivencia de doña Ramona y su familia. Y si se le agrega $1 más a los 20, ya ese 21 ya prácticamente es un estado de bienestar, compatriotas. ¿De qué estamos hablando? Detrás de eso, ¿qué se esconde? Cuando se dice que el más modesto de los ecuatorianos tiene un terreno, una casa, un barco pesquero, una finca. Compatriotas, ¿qué es lo que realmente hay detrás de este mensaje totalmente contradictorio, que no resiste el más mínimo análisis? Con $20 nuestra oligarquía ni siquiera se toma un desayuno. Y sin embargo quieren establecer como un estado natural que la miseria se masifique.
que la pobreza se convierta en el estado natural para que los que nos gobiernan puedan acumular, como es su vocación, acumular la mayor cantidad de riqueza. Y entonces los grandes empeños y preocupaciones están en eliminar el impuesto a la herencia. ¿Se acuerdan, ecuatorianos, lo que ocurrió en el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando se planteó la ley de las herencias? ¿Se acuerdan ustedes que los medios de comunicación que han cumplido el más triste papel, el más asqueroso papel de distorsionar la verdad y vendernos bolas, esa prensa posesionó en el imaginario colectivo de tal manera una oposición en contra de la ley a las herencias, que los pobres, hermanos, recordemos, los pobres salieron en manifestación a defender el derecho de los ricos, porque en este país, ecuatorianos, ni el 2% está en condiciones de pagar el impuesto a la herencia, ni el 2% de la población. El 98% no heredamos, compatriotas. Y si heredan, no llegan a la base imponible. Entonces, lo que hace la propuesta oficial de eliminar el impuesto a la herencia es consolidar sus conveniencias personales y de grupo. Así nos gobiernan, con el interés de estas castas que buscan las leyes, que buscan el gobierno, que buscan el poder para consolidar su dominio, su patrimonio, para incrementar la plusvalía. Y claro, llegaron al colmo, compatriotas, de decir en esa campaña sucia en contra del impuesto a la herencia por el año 2015-16, que no es justo, decían, que una vez más tengamos que soportar el impuesto a la herencia y pagar anualmente este impuesto que es muy elevado. Oigan, compatriotas, nos vieron con cara de estúpidos. La gente se muere una sola vez y una sola vez se produce la base imponible para que paguen ese impuesto los que deben pagar y que no están ni siquiera en el 2% de la población. Sin embargo, decían que es un impuesto que tienen que pagar anualmente. Es decir, que la gente, no sé, se moría cada año una vez. O sea, estaba que se muere todos los años para que paguen el impuesto a la herencia. Nos vino la cara de estúpidos. Y nosotros no hemos reaccionado, compatriotas. Y es bueno que aprendamos a ejercer nuestro derecho a la lógica, a la verdad. Que no seamos víctimas de esta clase de engaños sociales. Y que por otro lado preparan el ambiente diciendo que doña Ramona con 20 dólares suficiente para su vida, con 20 dólares al mes. Esto quiere decir que ni de lejos se va a cumplir la oferta de campaña de elevar el salario a 500 dólares. Ya con esto, ¿para qué? Si con 20 dólares doña Ramón y su familia viven bien. Y si gana $1 más al mes, ya prácticamente, repito, estaría en un estado de bienestar. Y así nos engaña. ¿Para qué? Para lo que viene. Es decir, mintieron en campaña electoral para ganarse el voto de los ingenuos, de los odiadores, con la oferta de 500 dólares, de elevar el salario unificado a 500 dólares. De esto, compatriotas, olvidémonos, porque con 20 dólares es suficiente según el criterio oficial. Y para los señoritos que últimamente ocupan el centro histórico de Quito para celebrar sus ceremonias familiares, solo para ellos hay que eliminar el impuesto a la herencia. Porque según el criterio de la rancia oligarquía, no deben pagar impuestos. Porque dicen que están gravando una actividad productiva. No, compatriotas. La herencia
es un hecho que se produce por causa de muerte. El heredero no ha hecho otra cosa que tener consanguinidad para heredar. No me vengan a decir que es fruto de su esfuerzo. Simplemente hereda como un hecho involuntario. Y repito, los que deben pagar el impuesto a la herencia en el Ecuador no representan ni el 2% de la población. Son los más ricos del país, aquellos que transfieren de generación en generación enormes fortunas, enormes propiedades que ni siquiera son productivas, pero que representan el emblema de estos grupos económicos poderosos. Entonces, esa estructura medieval de entender así la herencia libre de polvo y paja, intentan eliminar ese impuesto. Y repito, qué pena, qué triste papel que jugaron los medios cuando se debatía el impuesto a la herencia en tiempos de la Revolución Ciudadana. Nos dijeron que era un impuesto gravoso que afectaba a todos los ecuatorianos. Y se vio con pena a los pobres en manifestación, haciéndoles coro a los crespones negros para defender el derecho, el privilegio de unos cuantos señoritos multimillonarios. Así nos engañan y así crean esta sociedad tan injusta, tan segmentada, tan dividida en castas y grupos, a tal punto que una de las factorías más importantes de los últimos 4 años y 100 días ha sido la producción en serie de miseria, de pobreza, de menesterosos, de mendigos, a los que hay que esconderlos para pintar una ficción y mostrarle al mundo en un producto para el turismo internacional disque, cuando se trataba de una simple ceremonia en la que un señorito contraía matrimonio y se tomaron el centro histórico de Quito. ¿Cómo lo hicieron? Solo comparemos lo siguiente, don Richard, Luchito, que ya te veo joven, lleno de vida, pero estás con sueño. Bueno, imagínense ustedes lo que ocurrió ayer en un estadio de Brasil. Un partido por las eliminatorias mundialistas para Qatar, luego de haber transcurrido 6 minutos y por orden de la autoridad sanitaria en Brasil fue suspendido porque no se cumplieron protocolos sanitarios de ingreso al país con jugadores procedentes del Reino Unido. Ese celo para cuidar la salud pública frente a la pandemia. Acá segmentaron la ciudad, pusieron guardias pretorianos para dar el marco de señorío a la ceremonia y vimos a muchísima gente sin mascarillas, poniéndose en riesgo y poniendo en riesgo a los demás. Es decir, ¿dónde está el COE nacional que permitió aquello? Una violación a los protocolos que estamos en la obligación de observar para precautelar este bien maravilloso que se llama salud y vida. Hacemos todo el esfuerzo para la gran campaña de vacunación y sin embargo nos desquiciamos ante una ceremonia, repito, de un hijo de las estatuas que se toma el centro histórico de Quito, le pone alfombra roja a las calles adyacentes a la iglesia de San Francisco, evitan por todos los medios, no sé cómo lo hicieron, que vuelen y sobrevuelen las palomas, escondieron a los mendigos porque eso es de mal gusto, porque eso para la oligarquía es feo, pero no se preguntan quiénes son los culpables de ese estado menesteroso, de miseria. Entonces, como se dan cuenta, queridos compatriotas, nos da mucha pena estas contradicciones que son vendidas, entre comillas, por los grandes medios de comunicación complotados con los gobiernos neoliberales para vender una idea
que puede calar en la gente. Pero ya no ocurre aquello, la gente está molesta. 100 días bastaron para descubrir que nos gobierna una élite dispuesta a privatizar todo lo que les va a producir muchos recursos. Al diablo con toda clase de precaución que protege el medio ambiente. Quieren extender la frontera minera para mayores concesiones, pero esas concesiones no le favorecen al Ecuador, porque volvió la forma de reparto a favor de las transnacionales mineras y petroleras también. Quieren crear más niveles de explotación petrolera que le benefician a las transnacionales y que afectan al ecosistema de nuestra Amazonía. Pero no se levanta una voz realmente respetable desde el sector indígena, porque ahí también hay una serie de intercontradicciones que le restan credibilidad y respetabilidad. Sin embargo, creemos que ya es hora de que exista un gran entendimiento nacional para poner en orden lo que está ocurriendo, para que no se convierta la mentira, el engaño y la demagogia en sistema de gobierno, cuando debemos exigir el cumplimiento del programa que inscribieron en la función electoral al momento de iniciar las campañas electorales. Y por el contrario, vemos que en este momento se priorizan algunos hechos que constituyen el pago de favores mutuos, como por ejemplo la eliminación de la ley de comunicación. Eso significa el proyecto de ley que envió el Ejecutivo y que dice que es para garantizar el derecho a la libre expresión. ¿De quiénes? De ellos. La libre expresión de ellos y la del pueblo. El derecho a mentirnos, a distorsionar la verdad, a esconder los hechos. No, queridos compatriotas, algo tiene que ocurrir en este país. Tiene que haber una toma de conciencia dentro del marco democrático. Y bueno, ya la flamante ministra de Gobierno, que viene de las huestes de los atracadores del feriado bancario, ya lo dijo. Si no se pone a la orden del neoliberalismo, simplemente o viene consulta popular o muerte cruzada. ¿Recuerdan ustedes, compatriotas, que en octubre del 2019 la bancada de la Revolución Ciudadana propuso como una solución frente al conflicto que vivía el país la aplicación de este con el mecanismo constitucional de la muerte cruzada? ¿Cuál fue la respuesta de los medios de comunicación que acogió el gobierno para perseguirnos? Simplemente órdenes de captura, allanamientos, nos declararon enemigos del país, conspiradores, golpistas, reos del delito de rebelión y una serie de sandeces. Pero ahora, cuando lo dice la ministra de Gobierno, que pueden aplicar la muerte cruzada, todo el mundo le aplaude. Me refiero a los adláteres de los entornos. Así se muestran las contradicciones. Y tal como dijo el expresidente Correa, solo es cuestión de tiempo. Poco a poco se va develando aquello que realmente fue la intención de la derecha: tomarse el aparato productivo nacional, los bienes y recursos del Estado por la vía de la privatización, convertir a los grandes objetivos nacionales, como las políticas de educación, salud, bienestar, seguridad, en nichos importantes para concesionar o privatizar al sector privado. Por esto es que el presupuesto general del Estado, que está en debate en la Asamblea Nacional, aumenta rubros para atender el servicio de la deuda externa, por ejemplo, pero lo disminuye para el sector social, educación, salud. Y por eso que allá hay un debate que está unificando el criterio de la Asamblea en tal forma que es posible que lo rechace. Y que una vez más, el Ejecutivo, sin autoridad moral, sin respaldo
del Poder Legislativo quiera poner en vigencia un presupuesto negado en la Asamblea Nacional. Allí hay la necesidad de una reforma. La Asamblea no puede ser que niegue la aprobación del presupuesto y sin embargo el Ejecutivo por sí y ante sí lo ponga en vigencia. ¿Dónde está entonces el control político que debe ejercer el Legislativo frente al Ejecutivo? Estos son temas que en este momento ocupan al país, pero que se esconden detrás de estas frases de la señora Ramona, el matrimonio de uno de los hijos de las estatuas y una serie de juegos pirotécnicos que son la cortina de humo para esconder lo que realmente intenta, tomarse por asalto la economía nacional en detrimento del área social, que debe recibir más que nunca el impacto de una reactivación económica, social, que permita de alguna manera prepararnos a la salida de la pandemia, lo que no está ocurriendo y eso lamentamos profundamente, don Richard, don Lucho. Gracias, ya estamos casi culminando nuestro programa. Antes de eso, déjeme darle la bienvenida a Lucho Flores, desde Estudios Guayaquil. Doctor, usted decía 100 días, no son 100 días. 4 años, 100 días. Son 1560 días los que llevamos de fascismo. 1560 días. Es terrible. Entonces, y aquí vienen otras cosas como la caída de Pascual. En fin, no sabemos hasta qué punto este país. Y yo estaba Oye, Pascual, amárrame la vaca. Oye, Pascual, amárrame la vaca. Ajá. Aniceto Molina. Oye, sí, Pascual, amárrame la vaca. vaca. Pascual, amárrame la vaca. Tarararán, tan, tarararán. Ahí también se dio de bruces en contra de sus desmedidas ambiciones. Bastó que alguien le jale de la lengua para decir lo que dijo. Y pensó que estaba debatiendo cuestiones acá en los medios de comunicación donde la verdad es lo que menos les importa. Y pensó que podía hacer eso en forma impune en la política diplomática internacional. Lo que ocurrió es que esa verdad atañe inclusive a las realizaciones y a los compromisos del Estado, en este caso español. Y ahí es bueno que analicemos este hecho brevemente. En España, nuestros hermanos migrantes, a los que no podía discriminarse por afiliación política ni cosa parecida, como quiso acusar el Pascual de la vaca, simplemente era una práctica en España, que iniciaban el desahucio, le quitaban el inmueble, la casita, el piso, le cobraban el último centavo. Es decir, para nosotros un inmueble es hipotecado para garantizar el pago del crédito. Si no se paga el crédito, se llevan la casa. Pero en España tenían que pagar la deuda y se llevaban la casa. Eso era una monstruosidad. Contra eso luchó y logró objetivos concretos el presidente Correa en un diálogo directo entre presidentes de Ecuador y España. Y entonces dejaron en cero esa ambición desmedida de banqueros nacionales de acá, de los bancos privados del Ecuador, ya saben quiénes son, que estaban listos para comprar la cartera vencida de los migrantes ecuatorianos en España. ¿Y saben para qué? Para hacerse pagar las deudas que compraban con los bienes adquiridos por los migrantes y sus familiares acá en el Ecuador. Negocio completo y redondo. Ese negocio les abortó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Se anuló. No se permitió la venta de esos créditos vencidos. No se hizo ese traspaso y eso le dolió profundamente a los banqueros. Otro golpe terrible provocado por la Revolución Ciudadana. Y esto reivindicaba el señor Pascual del Ciopo con una ignorancia
y una prepotencia, y con ese prurito de culparle de todo a Correa, porque llegó a decir que solo les atendían a los que tenían carnet de la Revolución Ciudadana, algo que luego incluso el mismo gobierno de España lo desmintió categóricamente. Pero algo más, don Richard y Lucho. Después de que se produce este entendimiento que protegía a los hermanos migrantes en España y que se replicó en alguna forma en Italia, con otras consideraciones legales, respetando el ordenamiento constitucional de Italia. Esta que fue quizá una operación exitosa, necesitó un seguimiento legal y se contrató a un equipo de abogados, no podían ser ecuatorianos, porque tenían que defender con la ley española los eventos sobrevinientes a este acuerdo. Y ese grupo de abogados contratados por el gobierno del Ecuador, el susodicho dijo que eran aportes del gobierno anterior, dizque a unos políticos de España. Otra metedura de pata, y demostraron muy claramente que se trataba de una legítima contratación de un bufete de abogados para que continúe con esa política de protección y respeto de los derechos de los migrantes ecuatorianos en España. Todo eso quisieron hacer el agua al lobo, y para ello estuvo ahí un chiquitico que se las tira de periodista, y es el que hábilmente le jaló la lengua al Pascual, y Pascual se quedó sin pan ni pedazo. Vean cómo es de pródiga la vida diaria del Ecuador para convertirse en cortina de humo y esconder lo que está pasando atrás, los grandes negocios del gobierno, precisamente para privatizar, para concesionar la salud, la educación, la obra pública, tratar de interferir el patrimonio, el desarrollo y la actividad de la seguridad social a través del IES, y eso realmente va a ser altamente peligroso para la vida nacional. No hemos elegido a un gerente de banco. El pueblo eligió con el 52% a un presidente que ya debe asumir que lo es de los 17 millones de ecuatorianos y no está al mando del directorio de un banco privado. Sí, señor. Luchito, buenas noches. Déjeme abrazarlo a la distancia, mi querido Luis. Sé que está tomando datos para hacer las preguntas y las repreguntas, porque a usted le encanta las repreguntas del otro extremo. ¿Ah? No se te oye, Lucho. Pon el micrófono, hermano. Mejor. Juguemos al mudo mejor, pues. Sí, pues ya usted me cierra el micrófono de allá. Esa es la verdad, Juanito, esa es la verdad. Me cierra el micrófono desde allá. Pero, oiga, compa, ¿sabe por qué le cierro? Porque había un ruido. Por influjo un doble ruido. Y a través de una cámara, la cámara escondida detrás de la pared y manejándolo desde Bélgica. Así nomás es la cosa. Y la última es que estaba buscando el texto y no lo encontraba el texto. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del planeta. Estamos aquí una noche más junto a ustedes. Gracias a Dios, y nos encontramos con Juanito, nuestro querido amigo. Richard, ante lo que he escuchado de las cosas que han pasado en estos días, nos unimos ante las frases y palabras emotivas de todos los amigos que nos están escribiendo, y verdaderamente lo que nosotros hacemos aquí es una cuestión de reflexión, una cuestión de un mensaje, lo toman o lo dejan. No estamos con un carácter obligatorio. Nosotros lo que hacemos es recoger las cosas que pasan en el día a día y exponerlas aquí, porque esa es nuestra obligación, pensando siempre en la patria. Nada más. No pensamos en cosas personales, porque nosotros miramos más allá, porque quien habla ya está de retirada y estamos haciendo aquí un servicio patriótico para los que vienen atrás de nosotros.
nada más, gústele o no le guste. Así que, distinguidos amigos, no nos callarán. Yo estaré aquí acompañando hasta que esté Richard Macías de lunes a jueves. Gústele o no les guste. Esa es la verdad de la milanesa. Así que desde Guayaquil también estamos frente al cañón. No nos van a meter miedo ni calambre, porque ya estamos grandecitos y como grandecitos sabemos aguantar y también nos las hemos dado. Así que nosotros ahora sacamos la izquierda, metemos la derecha y una chalaca por ahí y vean a cómo nos toca. Así de sencillo, nada más, porque no tenemos las manos amarradas ni los pies amarrados. Y peor, vea esto, que esto es todo lo que hacemos día a día. Nada más. Y quisiera comenzar con la reflexión que dice así: un verdadero espíritu de rebeldía es aquel que busca la felicidad de los demás. Así que Sí, señor. aquí estamos haciendo eso. Y punto final. Ah, ¿sí se recuerda esa canción, Juanito? Claro, claro. Claro, punto final. Uno se acercaba y escuchaba esa música y pedía D2. D2. Ha sido un cervecero usted. Ay, hermano, ¿y quién no se ha tomado una huesuda? Vaya, pues. Pescuezuda. Una pescuezuda. Allá, aquí le dicen huesuda, allá la pescuezuda. Bueno, Sentado en la chancleta de la Pilsener. claro. Allá Pero en ya, la Alameda. así es. No me haga cuña comercial, Juanito. Se la pasamos la factura. Ay, Bueno, usted ha tocado diferentes temas, Juanito, que verdaderamente nos deja abierto un libro así, pero inmenso. Pero yo sí quisiera centrarme en lo que dijo don Guille, que la gran mayoría de los ecuatorianos tiene un terrenito, tiene una casita, tiene un pesquero y tiene una finquita. Así que todos somos felices. Solamente que nos quejamos por las puras. Y además que doña Lorenza, que tiene una amiga en la Trinitaria, como la cogió media resbaladiza a doña Lorenza, que con 20, si él le sube un poquito más, va a vivir feliz. Esa es la mentalidad de los empresarios. Date cuenta, ecuatoriano. Y no piensan en el ser humano, piensan en ellos. Tú con 20, si te suben a 25, vive feliz. Por eso hoy en día te están pagando 2.50, 3.50, 2.80. Ya no hay básico. Ya no hay básico. Y el ministro de Trabajo sale a decir muy suelto de hueso de que va a haber 2 códigos. Pero eso sí, el código que está ahorita no se lo toca. Los que están trabajando con ese código no se los toca. ¿Qué se los va a tocar? Pues si tú ya están ya 10, 15, 20 años. Pues. Eso sería criminal, pues. ¿Y por qué tienes que hacer 2 leyes? Que estamos en el país de qué, pues, lunático. En todo país siempre hay un solo marco legal para cada objetivo. No puede haber así diversificado. ¿Qué pasó, señor ministro? Y regresando, Juanito y amigos, al asunto de la herencia, porque es un acomodín que está haciendo don Guille, porque él y sus amigos tienen que pagar el impuesto a la renta. Aquí no hay otra media tinta. Él y sus amigos, su círculo, son los que tienen que pagar el impuesto a la renta. Y vamos a poner un ejemplo, que eso es lo que estaba yo tirando números. La base, distinguidos amigos, para que tú pagues impuesto a la renta es, vamos a suponer que fallece un ecuatoriano y tiene $500,000 de herencia.
$500,000 Buen de tema, buen herencia. tema. Buenísimo. Ahora tú, ecuatoriano, tu papá, tu mamá tiene $500,000 de herencia. Si muy apuradamente habrás conseguido una casa en el del Seguro Social que vale 50, 70, 80, o ahora las villas que están, las nuevas, cuesta 200, 150 y hasta 300. Hay de 500 y pico, pero ya esas son la fufu, fafá. Pero hay unas de 350, 250, 450. Que la mayoría la sacan endeudándose. Entonces, tú crees que tienes un pariente que tiene una herencia más de $500,000. ¿Cuántos somos los que estamos en ese patín? Solamente es el 2 o el 3% que tiene más de eso. Más de eso. Mira que tiene 500,000. Ahora viene el otro detalle, que ahí no está la base. Ahora si son, vamos a suponer que son, por ejemplo, 3 hermanos. Vamos a suponer que son 4 hermanos. 4 hermanos son, bueno, 3 hermanos. Para que sea la base, tienes que tener una herencia de $500,000. Te dije, ¿no es cierto? Pero si la base es 72,000, 3 hermanos son 216,000. No llegas para la base todavía de 500. No pagas nada de herencia. Pero si son 4 hermanos, son 288,000. Multiplicando los 72,000, que es la base, porque son 4 hermanos, es de recién 288,000. Pero si son 5 hermanos, multiplicando por la base, que es 72,000, la base quiere decir que hasta ahí no pagas. El excedente de 72,000 es que tienes que pagar la herencia. ¿Ok? Entonces son 5 hermanos, son 366,000. Tampoco pagas. Si son 6 hermanos, son 432,000. Tampoco pagas. Porque hay familias grandes. Son 7 hermanos, recién llegas a 504,000. 7 hermanos. Ahora vamos a hacer al revés. Si son 504,000 o los 500,000 que heredas y son 3 hermanos, tienes que, sobre la base de 72,000, sale 118,000, 168,210. Si tienes una herencia de 500,000 y son 3 hermanos, te sale una herencia cada uno de 168,000. Le restas la base, que es 72,000, te quedan 96,000 y sobre eso es que vas a pagar. Pero tienes que tener una herencia de 500,000 y solamente 3 hermanos. Esa es lo que metieron el carbón y no nos afectaba a nadie de los ecuatorianos, solamente el 2 o el 5% son los afectados. Solamente escriban, distinguidos amigos, a quien le toca que tiene un papá, una mamá, que tiene una herencia más de $500,000. ¿Quiénes son esos? Los pelucones, pues, compadrito. Sobre eso, la gran resistencia que hicieron. Y como eso le toca a los compadres, entonces es llover para él y sus amigos. Es el acomodín. ¿Entiendes ahora por qué tú lo tienes en Carondelet? ¿Por qué te dejaste llevar por el odio? ¿Entiendes? Tú que sacaste una villa, una casa, que la gran mayoría fueron a través de préstamo hipotecario del IES y así votaste en contra del progresismo. Y si estás viendo cómo ellos solamente legislan para ellos. Esa era mi reflexión, Juanito. Entonces, don Richard no va a darnos el uso de la palabra. Y si no es así, nos la tomamos. Nos la tomamos nomás aquí. Es cuestión de a la ranchón, Juanito, no se preocupe.
Al mal tiempo, buena cara. Nosotros vamos, no le... Tiempo, buena cara. Somos dueños del canal ahorita. Hablemos un poquito de fútbol, ¿eh? Ok. ¿Cuál fue su impresión del partido de ayer? Dicen los entendidos que perdió el partido el director técnico, señor Alfaro, por la forma como planteó, y dicen también que rige una regla de oro en el fútbol. Equipo ganador no se cambia. Y ayer puso un equipo diferente. Prescindió de un jugador como Castillo, que mostró grandes dotes para cumplir su papel, e improvisó con un jovencito de unos 18 años que está para foguearse, pero no para afrontar un partido de tanta responsabilidad. Pero bueno, nos queda todavía un largo camino en este recorrido. En esta eliminatoria. Pero siempre prevenimos a nuestros queridos oyentes, nuestros leales lectores, que el fútbol no puede ser la agenda única que nos distraiga de los demás asuntos que vive la patria, que vive el mundo. Que lo ubiquemos en lo que es el deporte, y que demos la importancia que tiene en ese ámbito. Porque imagínense este momento entre Brasil y Argentina. Hay un estado de tensión muy peligroso en sus propias relaciones como estados sudamericanos. Esto es feo, esto es malo. Simplemente porque habría también que preguntarse cómo es que la autoridad no cumplió su papel en el mismísimo aeropuerto de ingreso a Brasil. Ahí debían haberles notificado a los jugadores argentinos que venían del Reino Unido que si no presentan la certificación correspondiente de haber cumplido con la cuarentena, simplemente no podía ingresar, peor aún, jugar un partido de fútbol de un día para otro. Nunca les dijeron eso, y esa es la objeción que hace, en este caso, la Federación de Argentina. Al no ser advertidos, simplemente ayudaron y jugaron los 6 minutos. En descargo de ello, en cambio, en Brasil se dice que hubo todo un uso de comunicaciones entre autoridades, incluida la policía, los que administran el deporte de fútbol, y en este caso de la Sudamericana, que son filiales de la FIFA. Hubo el intercambio de parte de la autoridad sanitaria para que se impida que esos jugadores participen en el partido. Entonces son dos posiciones que en este momento han abierto un gran debate. Nos apena que una situación de esta naturaleza empañe una justa deportiva. El deporte une a los pueblos, ya lo vemos, no está pasando eso entre Brasil y Argentina. Más, en el pasado ominoso que hemos vivido en Centroamérica, el partido de fútbol fue el generador de una guerra entre dos repúblicas. Así que, bajo esa visión, sí es necesario que pongamos exactamente la perspectiva ideal y equilibrada de esta clase de eventos, que para nosotros son importantes. Nos emociona, nos llena de esperanza, frustración, debate, discusiones, en fin, pero ahí termina. Y no podemos distraer los grandes problemas del país por el debate sobre hechos que son de la diversión, que son del deporte. Por otro lado, no hemos hecho mucho por los auténticos deportistas amateur, el deporte individual. Más bien, el anterior gobierno destruyó la infraestructura de los centros de alto rendimiento deportivo, y vemos que desde allí surgieron figuras que levantaron
preseas doradas que honran al Ecuador en los Juegos, tanto olímpicos como paralímpicos. Esa gente nos llenó de gloria y es gente que no recibe el apoyo y el aliento del gobierno, de los gobiernos de turno. Me estoy refiriendo de hace 4 años y el de 100 días. Pero están prestos para aprovechar la más mínima oportunidad y enancarse en la figura de los deportistas. Esto ocurrió en la asamblea. Les invitan a las medallistas ecuatorianas a una sesión de la asamblea. Les invitan y cuando están ya todos sectoritos organizados, se lee el orden del día, se enteran. Las 2 medallistas de oro, la gloria deportiva de Ecuador, se enteran que las 2 auspiciaban un proyecto de ley de reforma a la ley del deporte. Ni tal que se ha ofrecido. Se vieron las caras, se dieron cuenta que se estaban utilizando, se levantaron y se retiraron. Un comportamiento muy digno de 2 personas que, a pesar de su juventud, su inexperiencia en estos temas, tuvieron la nobleza de hacerse resistir. Y la valentía. De no caer en esa maniobra. ¿Por qué la política se convierte en politiquería? ¿Por qué quieren aprovechar la más mínima oportunidad para mejorar sus imágenes, para bañarse de popularidad al lado de nuestras glorias olímpicas? Así que esto también nos hace meditar. Pongamos los temas en perspectiva. Bajemos el nivel del apasionamiento que puede convertirse en cortina de humo para esconder lo que realmente pasa, ocurre, proyectan. Y esto de haberse tomado el centro colonial de Quito para una ceremonia privada, esto también es una cortina que nos hace debatir, conversar y perder de vista lo que realmente está sucediendo. Van a poner en vigencia, en contra de la voluntad de la Asamblea, un presupuesto general del Estado que le quita rentas a la educación pública, a la salud pública, que le afecta grandemente a la universidad pública ecuatoriana, para potenciar la privatización, la particularización de la educación de la salud. Educarse será una mercancía que solo podrán pagar los que ganan más sueldos que la pobre hermana Lorenza. Para curarse y no morir en las puertas de los hospitales, usted debe tener dinero. Esta es la lógica del neoliberalismo salvaje, del capitalismo criminal que instituye sus reglas invisibles, pero poderosas, para consolidar sus grandes hegemonías económicas a costa del dolor, la miseria, la pobreza, la pauperización de la sociedad. Y eso quisieron esconder debajo de la alfombra el sábado pasado a propósito de una boda particular que ofendió la conciencia nacional, porque se trata de algo que discrimina la pobreza. Y preguntémonos, ¿quiénes generan la pobreza históricamente? Los detentadores del capital explotador, aquellos que le niegan los derechos a los trabajadores, aquellos que intentan poner en vigencia una legislación paralela para burlarse de las garantías y derechos que tienen rango constitucional, y precisamente por ahí quieren llevar la negación de los derechos. Hay que estar atentos, darle a cada tema la atención principal, pero no perder de vista que estamos frente a un régimen que de cualquier manera afecta los grandes intereses de la colectividad nacional, que somos la mayoría ecuatoriana. Así es, Juanito. Juanito, don Guille dice que tenemos la finquita, tenemos el terrenito, tenemos la villita, tenemos la gran mayoría de ecuatorianos. El barco pesquero. El barco pesquero y la finquita. Pero la pregunta del millón que le hago a don Guille, una pregunta nomás, nada más, cuidado si me va a resentir. El 25% de la población infantil está en desnutrición.
Y si todos tienen una casita, tienen un terrenito, una finquita, ¿por qué existe eso? ¿Por qué existe la desnutrición el 25% de la niñez? Es la pregunta del millón, Juanito, que salta a la vista. No hay que ser mentiroso. No hay que tratar de engañar al pueblo. Eso no se hace, don Guille. Usted fue nombrado para administrar. Y administrar se preparó usted 10 años. Y se supone que tenía un equipo de trabajo que no se lo ve por ningún lado. Y usted sale a hablar cosas incoherentes. Incoherentes y peor que el que estaba el año pasado, el anterior gobierno. Usted está cayendo peor. Y eso se da cuenta uno porque es la continuidad del anterior gobierno. Entonces está clarísimo que usted era el asesor y por eso usted dijo, todo lo de mi plan lo ha puesto en práctica este gobierno, lo dijo usted a Lenín Moreno. Ahora regresemos al presupuesto. Si usted manda un presupuesto que no hay una planificación cuatrienal, entonces, ¿qué ha hecho su equipo de trabajo? ¿Por qué usted envía un presupuesto de esa manera? Un presupuesto como los carros locos, que no saben a dónde van. Así te han mandado un presupuesto. Una gente ganando un soldazo, pues, don Guille. ¿Y usted cree que ya porque mandó su presupuesto así, ya estuvieron las observaciones y con base a la ley? No es porque se le antojó, no porque le tienen odio a usted, no es porque no quieren colaborar, porque no lo quieren dejar gobernar. Usted manda pésimamente elaborado el presupuesto y de acuerdo a la ley eso va a pasar, usted ya sale con la suya. Pero eso no se hace al pueblo, tiene que haber una planificación. Usted está demostrando que no tiene un excelente equipo de trabajo. Y además, como usted me lleva al campo deportivo, Juanito, yo también tengo que ir al campo deportivo. Pero yo me voy un poquito más arriba. Usted cogió el fútbol, yo voy a coger el Comité Olímpico. Y en el Comité Olímpico acabamos de pasar una elección para nombrar su presidente. Y el cuñado de don Guille quiso regresar, pues, otra vez a dirigir el Comité Olímpico, don Cesario Carrera, el eterno Danilo Carrera, el eterno presidente del Comité Olímpico y que nadie lo podía sacar, porque él roncaba en ese entonces, 16, 17 años de cuánto gobernó. Pero ahora como está el cuñado, quiere llegar. Y él pedía que exista una lista única, don Danilo. Pero Jorge Delgado Panchana dijo, no, vámonos a la contienda. Y don Jorge Delgado Panchana y don Danilo empatan a 37 votos cada uno. Y hay un voto dirimente. Y le dan el voto dirimente a Jorge Delgado Panchana. Y ganó Jorge Delgado Panchana. Esperemos que no vayan a impugnar esa elección, aunque don Danilo dijo que él no va a impugnar. Pero los que estaban atrás de don Danilo son gente que anda con don Guille. Entonces, eso les cuento para que vean cómo salen a relucir los parientes a ocupar cargos públicos, a ocupar cargos cuando está de presidente su pariente. Así de fácil, Juanito. Bien, con todo y esto vamos creando en nuestros queridos oyentes, hombres y mujeres y televidentes, un elemento para su propio debate, para que creen su propia imagen y su relato
de lo que está ocurriendo. Para quienes consideran que se equivocaron al votar por el actual gobierno, están en su derecho. Lo que no podemos aceptar es que aún se siga insistiendo en que el odio se ha de convertir en la única razón para prevalecer, para mantener el estatus que vivimos. Pero ya no les cuajó. Y nuestra invocación a los espíritus serenos y sanos, no nos llenemos de odio. El odio ocupa una parte importante de nuestra espiritualidad, de nuestra capacidad de creación. Nos bloquea, nos anula, nos pulveriza. El odio genera energías negativas que inclusive terminan por enfermar al odiador. Si tenemos la capacidad de despojarnos de ese sentimiento, entonces sí estamos en buen camino. Porque tenemos capacidad de raciocinio y predisposición a convertir a todo en un punto constante, todo por odio. Miren lo que les ocurre por odio. El mismo señor Pascual de Chopo acaba de recibir la lección de su vida. Lo peor es que no nos olvidemos, él era presidente del Partido Social Cristiano y prefirió dejar una larga militancia al lado de gente que le formó, en el caso del señor Nebot, para irse detrás de un puestito diplomático que le quedó grande. ¿Qué le toca a este señor? ¿Volver con el rabo entre las piernas? O como son caretucos, a lo mejor entre ellos se acomodan. Pero para la opinión pública es claro que a ellos no les interesa el país. No les interesa el destino de los ecuatorianos. Su único afán es acumular y acumular. No tienen corazón, solo tienen bolsillos. No tienen patria, solo tienen plusvalía. A ellos, que también tienen garantías, que también tienen derechos, los respetamos. Pero no podemos aceptar que quieran imponer su agenda hegemónica para destruir el derecho de los demás. No puede ser que se venga a hablar de que es una contradicción, por decirlo menos, la doble jubilación, la jubilación patronal. Ese es un derecho saturado de lucha de los trabajadores en el mundo y en el Ecuador. No es cuestión de descalificarlo y eliminarlo porque le da la gana a los dueños del capital. Son derechos consolidados irrenunciables. Habrá alguien en Carondelet que les haga caer en cuenta que eso no pueden destruir, que van a tener una cuenta pendiente, que en cualquier momento se les va a pasar la factura por haber afectado derechos consolidados e irrenunciables, que podría dar lugar inclusive a una demanda en contra del Estado, con el subsiguiente peligro de una acción de repetición en contra de quienes generaron esas violaciones. Por favor, queridos compatriotas, hacemos mucho desde este espacio. Hemos logrado generar inquietud, debate, discusión. No nos crea, compruebe, cambien información, intercambien criterios. Lo que hacemos con Don Richard, con Lucho y quien les habla, es generar elementos de reflexión. Este es nuestro punto de vista, lo decimos en forma clara, categórica y franca. Ustedes tienen que elaborar su propio pensamiento para liberarnos de estas ataduras que nos generan desde los medios privados de comunicación como primera condición, odiar al correísmo y de ahí se desprenden todas las desgracias. Perdieron olímpicamente la credibilidad. Si bien ganaron las elecciones, lo hicieron sin trampa. Así no se juega. Le mintieron al electorado por segmentos, a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores. Y ahora vemos a algunos grupos de representantes de trabajadores queriendo convocar una protesta porque el señor Lasso
firmó un contrato, un convenio con ellos de que les iba a cumplir tales y tales y tales condiciones. Igual los gremios de los emprendimientos, de los pequeños y medianos agricultores, que también manifiestan que firmaron con el candidato que hoy es gobierno y que no les cumple, como por ejemplo el tema de los precios de sustentación, los hilos y una serie de legítimas aspiraciones del sector productivo. Esa agenda de los pequeños productores no es la agenda de la oligarquía. Se dieron con la piedra en los dientes, muy pronto se arrepintieron y se dieron cuenta que el odio, que la desinformación, que la manipulación, sobre todo la politiquería y la demagogia, cumplió un triste papel para los resultados del 11 de abril. Pero esto es lo que resuelve el pueblo. Nos atenemos a la voluntad democrática del pueblo. Vuelvo a decir, que siga con el mismo impulso la campaña de vacunación. Es fundamental que nos garanticen la salud y la vida. Y después de esto, ¿qué? ¿Qué hay detrás de esto? Un presupuesto que, con todo respeto, contravengo el criterio expresado por Luchito. No es que está mal hecho. Ellos lo hicieron para ellos, para llevarse la salud, la educación al sector privado, para privarle a estos sectores de rentas suficientes para atender, por ejemplo, la desnutrición infantil. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer una madre con un niño que agoniza desnutrido en la puerta de una clínica particular? ¿Les van a dar tratamiento? Si no tiene dinero, ahí se morirá. Esta es la triste historia de los pueblos engañados por el neoliberalismo. Neoliberalismo salvaje. Esto es lo que nosotros insistimos. En lo demás, respetamos los puntos de vista de todos quienes tienen la gentileza de escuchar, quienes inclusive pueden contravenir nuestras posiciones. Si nos dan razones, nosotros los podemos debatir. No, acá, en Hechos Ecuador, se construye patria desde los altos valores de la sociedad, desde las virtudes de nuestros compatriotas. Esto es muy importante. Y si eso tiene un costo, don Richard, los heridos, los salidos de tono de algunos que se sienten afectados, son la evidencia de que usted está dando en el punto que no les conviene, y eso les duele. Así que cuidarse, pero no vamos a bajar la guardia. No decimos mentiras, decimos lo que pensamos, manifestamos nuestro punto de vista con mucha vehemencia, con pasión por la patria. Eso no le hace daño. Somos gente honesta. Aquí está el testimonio de nuestra vida, y en mi caso particular, retirado de la política activa, ya no ejerzo ninguna representación, estoy compareciendo ante vosotros. Es el lugar más bonito de mi casa, el estudio, donde escribo, donde medito, donde recibo información y desde donde me conecto con don Richard cuando me abren el espacio. Y cuando no, pues ya qué vamos a hacer, hay que esperar nomás, hay que esperar con paciencia. Don Richard, yo quiero verle a usted así, sonreído, con optimismo, sin apretar las mandíbulas, que no sea para comer y bien cuando se pueda. Y esto que ha sucedido, que es parte del día a día, es esto, una anécdota que caracteriza a quienes la interesa de hablar de frente con la verdad. Eso es lo que usted hace. Y es la razón, don Richard, que yo estoy aquí. Si hubiese otra clase de intención, con toda mi sencillez, me llevaría mi voz a otra parte o me callaría. Pero aquí hay pluralismo, aquí hay tolerancia, pero hay una sujeción incondicional, el respeto a la dignidad de todos y a la verdad, Y si nos equivocamos, porque somos seres humanos, tenemos la
entereza de pedir la disculpa y de seguir adelante. Dicho esto y un bizcocho, será entonces hasta mañana a las 8 para ustedes, en el caso mío, para cuando me componga. Muchas gracias, me despido con un abrazo especial. Chito ya dejará de dormir mucho, de comparecer un poquito más pronto al programa. Así que un abrazo especial a nuestros queridos oyentes, televidentes, hombres y mujeres, aquí y allende la patria. Será hasta el próximo programa. Muchas gracias, muy buenas noches. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz.